En este día a un viejo amigo, a Freddy Paredes, quien en la vez pasada lo habíamos entrevistado de manera virtual, hoy lo tenemos de manera presencial. Y pues Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro? Buenos días. Bien, pues ya sabes, aquí visitando las estrellas. Claro, pues aquí respondiendo a la invitación que me hizo, maestro, para su programa que usted tiene aquí en redes sociales, que transmiten a través de Facebook Live. De Facebook y Facebook Live también, ¿no? Sí. Bueno, la intención del día de hoy es poder platicar. La vez pasada, desde tu visión como periodista, nos hablaste de cómo las escuelas estaban viviendo la pandemia, ¿no? Cómo observabas el trabajo de los padres de familia. Hoy estamos en otra etapa de la pandemia. Hay quienes dicen de que viene en bajada y evidentemente, pues como hemos visto, se reabrió la escuela. Pero quisiéramos saber, desde tu óptica, ¿cómo has apreciado que lo están viviendo las familias de Balancán? ¿Cómo se está viviendo o cómo se ha vivido el regreso a la escuela en Balancán? Bueno, pues el tema ha sido muy complejo siempre, ¿no? Desde que se suspendieron las actividades escolares en marzo de 2020, pues primero habían las expectativas de que esto pasaría muy pronto, que tendríamos una especie de vacaciones extendidas, las vacaciones de abril, vacaciones de Semana Santa, que incluso el gobierno del estado optó por, el gobierno federal, ¿no? Sí, fue el gobierno federal, en vinculación con el gobierno del estado, que tuvieron a bien ampliar las vacaciones de Semana Santa, para decir que nosotros pudiéramos pasar o brincar una pandemia que había llegado a México desde diciembre de 2019, pero que por el rápido crecimiento que se había tenido en México, se había decidido suspender un 23 de marzo de 2020 y que, bueno, pues tendríamos ya muy cercanas unas vacaciones de Semana Santa. Bueno, se extendieron. La óptica que nosotros teníamos de una manera general, y lo digo así porque, pues bueno, yo también así lo pensaba, era de que regresando de esas vacaciones extendidas, nosotros íbamos a poder sobrellevar una pandemia. Sin embargo, no fue así. Las cuestiones fueron agravándose de tal manera que en un mes y medio, por las muertes que se habían tenido ya, empezó a cundir un pánico por esto del COVID-19. Y desde ahí empezó a sentirse el miedo del regreso a clases. ¿Qué provocó? Bueno, lo que ya vimos, los fallecimientos no exentaron en nada, en absoluto, al magisterio, que desafortunadamente muchos amigos murieron, muchos conocidos, compañeros tal vez de usted, pues fallecieron con esta situación. Que se volvió caótica, extremadamente caótica, entre los meses de julio y agosto, ¿sí? Donde pudimos tener un pico, al menos en el municipio de Balancán, de hasta 4 muertos así por día, ¿sí? O en un solo día. Entonces eso pues te pone muy nervioso, ¿no? Y luego en la proximidad en que te haya tocado vivir específicamente la enfermedad, pues ya, si primero lo veías de una manera intelectual, ya la veías de una manera muy sentimental, ¿no? Muy emotiva, porque ya te llegaba, ya te tocaba, ya sentías precisamente qué es la pandemia. Entonces, ¿eso qué fue provocando, maestro? Que al menos en los comentarios
de maestros y de padres de familia, o de que padres de familia hacia maestros, era de que sus hijos no iban a entrar a la escuela. El gobierno de México obviamente estaba haciendo sus mejores esfuerzos para que, primero, los contagios no fueran tan graves o tan rápidos, tan extensos, tan altos, ¿no? Porque a nivel mundial no teníamos ni siquiera la situación de una vacuna. Fue hasta diciembre de 2020 cuando se empezó a manejar ya que Moderna, precisamente, era quien estaba ya jugando con alguna vacuna. Y bueno, luego empezaron ahí a desencadenarse otras farmacéuticas como Pfizer, como Rusia con su famosa Sputnik, ¿no? Sputnik, y bueno, Europa con sus diferentes modelos que tiene. China, por supuesto, que es a quien se le tilda toda la culpa, porque de ahí se desprende aparentemente el primer contagio de este COVID, SARS-CoV-2, como ellos le denominaron. Pues bueno, pone al gobierno en las estrategias que mejor le pudieran haber dado valor. Porque sin una herramienta como es la vacuna, no quedaba más que decirle enciérrense. Vimos casos muy extremos que probablemente no tengo a la mano ningún estudio acerca del impacto que pudo haber tenido de manera personal con Europa, España, Italia, que los encierros eran tan estrictos, pero tan estrictos a tipo manera de película, ¿no? De esas que vemos, de esas extremas, ¿no? Entonces, todos estos impactos que tuvimos nosotros con el encierro nos impactaron de manera emocional fuertemente. Y toda esa experiencia de muerte, esa experiencia de contagio, experiencia de enfermedad, se siguió teniendo, a pesar de que en 2021 ya el gobierno de la República empezaba a decir de que tenía que echarse a andar la maquinaria educativa, porque de una u otra forma la cuestión comercial y la cuestión económica, laboral, pues estaba viniendo también de picada. Entonces, una manera de poder dar ánimos también a la gente y de sacarlas de ese tipo declive emocional, pues era volver a reactivar todos los sectores, y se pactan asuntos de porcentajes, ¿sí? Nos vimos metidos en números por todos lados. ¿Quieres entrar allá? 50%. Si quieres entrar allá, solo 10. Si quieres entrar allá, solo 5, ¿no? Entonces, fuimos transitando de cuestiones inéditas, una cuestión inédita, a una cuestión, sentirlo de manera presencial, y luego a una sensación de poder liberarse. Llevamos un año cuando empieza la situación de las vacunas y todos decíamos, un respiro, ya vamos a empezar a liberarnos. Pero no, todavía en esa época estábamos experimentando la segunda o la tercera ola, la segunda tal vez, una segunda ola que nos vuelve a golpear y nos vuelve a dejar en el suelo en la sensación todavía de muerte, una sensación de peligrosidad ante esta pandemia, y que vuelve a resentirse en la cuestión económica, en la cuestión laboral y en la cuestión educativa, precisamente. Estas circunstancias, maestro, yo pude ver, y de manera muy cercana, en una cierta evolución en el sector educativo. Una circunstancia que nos llevó, o que llevó al sector educativo a transitar hacia las cuestiones de herramientas digitales,
que se tenían muy por olvidadas. México tal vez hubiera transitado en esta situación del uso de herramientas digitales, no sé, dentro de 3, 4, 5 años, si la pandemia no hubiera llegado en el 2019. ¿Por qué? Porque con las ansias del gobierno en turno de que todo volviera a una normalidad y lo mismo se replicaba a nivel mundial, se empezaron a decir y a darle más rienda suelta a las cuestiones digitales. Nos sumimos entonces a un mundo digital que teníamos como un subalterno y lo volvimos principal. Ahora, sobre eso, la vez pasada platicábamos que en Balancán particularmente hubo resistencia, hubo cierta dificultad, sobre todo en algunas regiones particulares del municipio donde no hay conectividad, para poder entablar ese trabajo, aunque yo diría eso que por esfuerzos de la misma gente de la comunidad empezaron a bajar antenas de internet por todos lados y sí, fue un boom. Ahora, eso no repercutía en que tal vez el maestro de Balancán, en muchos sentidos, le entrara a la cuestión tecnológica del todo. Sí habían excepciones, porque Balancán tiene un magisterio muy polarizado en este sentido, en cuestión de edad, desde maestros muy jóvenes que están entrando al servicio, sobre todo, prácticamente esa juventud la pudiéramos apreciar en educación especial, en telesecundarias, pero por otro lado el gran grosso que es primaria tenemos, apenas hace unos días se jubiló, bueno, se hizo el homenaje de jubilación de 3 maestros casi fundadores de una comunidad. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido? Porque evidentemente la tecnología nos abrió el panorama para poder dar una posibilidad de respuesta. En Balancán, medio se fue dando, ¿no? ¿Qué tanto se ha olvidado, se ha perdido en este retorno? Porque se escucha dentro de eso que la gente dice, no, es que ya estamos presenciales, ya lo tecnológico ya no. O sea, como que eso que se ganó en este momento ya se olvidó, o se quiere ver como que nunca pasó. No sé cómo lo percibes tú. Bueno, pues habría que checarlo. No tengo los datos de una forma así certera, pero sí hay una sensación de esto, de lo que usted me dice. Sin embargo, en el sector educativo, hablando ya de nivel preparatoria y nivel universidad, no va a ocurrir de esa manera, porque hay como una obligatoriedad interna en las cuestiones de las clases híbridas, ¿sí? Principalmente en el sector privado, las escuelas privadas, porque no pretenden deshacerse de algunos alumnos que tuvieron que cambiar de residencia, porque cambiaron de trabajo, porque las circunstancias de la misma pandemia han obligado a que todo cambie. Acá es una nueva normalidad. Entonces, muchas personas que estaban tomando clases, por así decirlo, ya se habían disgregado de su punto donde vivían y tienen que acudir a otros lugares. Entonces eso les hace difícil volver a una cuestión presencial. Entonces el sector privado, al menos lo digo porque me consta, colaboro en una institución privada, tiene como impacto de que yo no puedo dejar que se me vaya un cliente, ¿no? Entonces se vuelve como que obligatorio en ese sentido la necesidad de que sigas usando una herramienta digital, e incluso algunas escuelas mutaron hacia esa cuestión de en línea por ciertas comodidades, reducción de costos, ¿sí? Principalmente en aulas, en atención a las personas que también llegan hacia un mismo lugar. Electricidad, de muchos insumos, por así decirlo, ¿no? que se tienen. Y
además de que en una cuestión pedagógica, maestro, de acuerdo con algunas pláticas que he escuchado con maestros del mismo sector en donde yo estoy, vienen a aumentar la atención por parte de los alumnos en la cuestión de una pedagógica bien aplicada, por las herramientas. Existen un montón de aplicaciones que yo nunca había visto, ¿sí? Pero que ya existían, que estaban en el medio, pero que no eran tomadas en cuenta, ¿sí? De ahí la situación en que yo le comento de que probablemente sea el beneficio de esa pandemia. Además de que se vino a reacomodar las cuestiones en hábitos higiénicos, ¿sí? Impresionantemente, ayer yo veía en el Parque de Badacán, por ejemplo, se suscitó una feria y las personas de verdad andaban buscando un bote de basura donde depositar, ¿sí? Y nada más existían uno o dos y andaban buscando dónde poner la basura. Si alguien estornuda, enseguida se enciende una alarma de inmediato, y se ve qué está pasando, me va a dar gripa. ¿Será que es gripa o será que es COVID? ¿No? Entonces, esas cuestiones nosotros, antes de 2019, podías ver a un gripiente, ¿qué onda? Y le pasaban la mano, y abrazo, beso, y no pasaba nada. Lo peor que te podría pasar era que te diera gripa, ¿no? Y no importaba. Entonces, pues un elemento que se viene sumando a estas cuestiones educativas y que hoy, maestro, cuando ya se empiezan a dar las clases semipresenciales, escalonadas, lo primero que empieza a desprenderse de las familias es el temor, el arriesgarse, el decir, ¿cruzo el río o no cruzo el río? Pero en este caso los salvavidas eran los pequeños, pero también las personas adultas, los maestros de la tercera edad. También ellos estaban en ese dilema. O sea, podrían tener todas las ganas del mundo, pues y si voy, y si me contagio, y si la vacuna ya no me hace efecto, ¿no? Porque él tuvo un compañero de que a lo mejor falleció de esa misma causa. Entonces hubo un arriesgue que se estuvo prolongando, pues yo creo que desde septiembre del 2021 hasta enero, donde todavía los grupos de padres de familia se oponían a que siguieran las clases presenciales. Entonces, esta manera en que se rompió el temor o el paradigma de la pandemia mortal, ¿sí? Porque ya iba Juanito, ya lo dejaban ir, y Juanito corría por toda la cancha. Yo vivo precisamente frente a una escuela, y lo primero que escuchaba, un chiquito botando el balón y tirando en la cancha, ¿no? Entonces, esa sensación fue como que un jale, fue como que un venga para los papás que pasaban y veían en la escuela a uno, a dos niños, y que me imagino que por la curiosidad, pues me preguntaban, oye, ¿qué? No, pues nada, todo tranquilo. No, o sea, no está pasando nada. Aunque en unas primeras reacciones se hablaba, no sé si de una manera muy, muy exagerada, de que, oye, ya empezó el niño, ya empezaron a llegar en tal escuelita y se enfermó el maestro y le dio COVID, ¿no? Íbamos, creo que por la tercera ola, cuando esa situación, ¿sí? Pero obviamente todavía teníamos esas posibilidades, porque las vacunas apenas estaban como en la primera dosis, ¿sí? Pero básicamente el magisterio, una vez que empezó a recibir sus vacunas, ya no había tanta. Ha tenido el riesgo, ¿no? Y tal vez lo que todos estamos esperando, que ya se anunció, es la vacunación de los niños, ¿no? Para ir disminuyendo aún más la cuestión del riesgo con ellos. Sí han habido algunos casos de niños contagiados con COVID. Yo creo que el estudio todavía está muy verde para saber el impacto de las secuelas en esos niños que esto pudiera repercutir, porque en adultos es evidente que han habido secuelas. Hay gente que dice que después del COVID nada fue igual para ellos. Creo que eso es lo que muchos papás todavía se siente
o tienen esa sensación de ¿será que me arriesgo? ¿Será que no me arriesgo? Bueno, ya me voy a arriesgar, ¿no? Poco a poco, paulatinamente, todo el mundo va reabriendo. Eso evidentemente nos da movilidad y nos da ciertas sensaciones. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves o cómo escuchas a los maestros del municipio en relación a esta reapertura? Yo creo que ya han liberado su estrés. Yo siento que ya sienten que hay la seguridad. Mayormente, yo creo que a un 95-98% del magisterio ya está vacunado. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo sentir. Porque al menos en la vacunación donde a mí también me ha tocado y que estar dentro los del magisterio, también pues he visto que es una gran mayoría, que incluso tienen, o principalmente los que tienen una comorbilidad, ¿no? En el caso de la diabetes, en el caso de la hipertensión, el asma, ¿sí? Y ellos fueron los primeros, o sea, evadieron ese miedo que a lo mejor estaba muy arraigado en las personas de la tercera edad, que ahí sí es un sector que todavía faltaban hasta hace un mes, todavía faltaban en Balancán por vacunarse un promedio de 4,000 personas, que será el rezago. Esto, bueno, es por números que me da el jefe de la jurisdicción sanitaria hace como 3 días, cuando yo tuve una entrevista con él. Y ellos básicamente este mes de abril dedicaron a un operativo de vacunación para erradicar ese rezago, ¿no? Pues realmente es una cifra alta, 4,000 personas. Si hablamos de 62,000 habitantes, pues no sé, el 1%, un poquito más del 1%, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. El 11%. Como el 11%. El 11%. 11% de El la 11%. Entonces, sí, porque si nosotros hablamos de la mortalidad que se tuvo, estamos hablando que también tiene casi ese porcentaje, ¿no? Entonces, son principalmente un sector que está en riesgo y mayormente son personas de la tercera edad que por cuestiones de cultura, por cuestiones de ideas ya muy arraigadas en ellos, pues ellos dicen no. Hay cierto grupo que pertenece también a alguna religión que no lo permite, ¿no? Y que todavía siguen en esas cuestiones de no permitir cuestiones extrañas hacia su cuerpo, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿En Balancán existe el movimiento de antivacunas que opera o que se ha hecho de manifiesto a nivel internacional y nacional, de gente que dice, no, yo no me voy a vacunar porque esto no sé cosa qué es? ¿Tú percibes que en el municipio estos 4,000 pudieran pertenecer a ese movimiento, o ha sido por otro tipo de agentes o causas de que pues no supe que estaba la vacunación, no hubo quien me llevara? No sé. Yo creo que no es como un sector identificado con alguna sigla, ¿no? Con algún movimiento en específico. Más bien se debe a esa diversidad de pensamiento que tenemos, ¿sí? Siempre vamos a encontrar un grupo minoritario que tenga un pensamiento muy, muy diferente a lo que nosotros consideramos razonable, ¿sí? Y pues bueno, pues es respetable. Es respetable quien no quiera vacunarse, porque al fin de cuentas es como cuando dice cuida tu cuerpo, cuando dicen a los niños, ¿no? No permitas que nadie te toque, no permitas que nadie te haga esto o lo otro, ¿no? Entonces básicamente yo siento que eso es lo que nosotros estamos viendo. Estamos identificando que en Balancán hay un grupo específico en el que tiene su propia manera de pensar, ¿sí? Y que ellos ya tendrían sus propias consecuencias de una u otra forma de no aceptarlo, ¿sí? Es difícil pensar que alguien piense diferente que nosotros, ¿sí? Dices, no, oye, tú estás mal, ¿por qué piensas así, no? Sin embargo, no está del todo mal,
porque todos tenemos muchas diferentes formas de pensar. Catalogarlos como un sector que estén identificados como un movimiento, entonces ahí sí tendríamos una manipulación de ideas, pero no, son por diferentes factores religiosos, pensamiento personal, a lo mejor porque escucharon alguna idea en algún medio de comunicación. Esos también pudieron haber estado afectados por esa información, y pues en el manejo que tú le des a la información, la forma en cómo se la estés entregando a las personas va a ser la manera en que la pueden aceptar o rechazar. En este caso, probablemente de ese 11% que nosotros estamos diciendo de una manera aquí personal, probablemente todavía otro porcentaje es el que estaba mal influenciado por lo que veía en redes sociales o a través de la televisión, por personas que decían que no se iban a vacunar porque eso era la muerte, o porque les estaban inyectando algo radiactivo, ¿no? La infinidad de cosas que surgieron. ¿Por qué? Porque precisamente todos pensamos diferente y aportamos esas ideas. Ahora, una pregunta que en ese sentido me parece interesante, que es prudente hacerla, ¿no? Un gran porcentaje de la población expresaba que la educación a distancia no la quería porque no contaba con los medios masivos de comunicación o de conectividad a internet. Pero ¿qué tanto piensas, ahorita tú que has recorrido el municipio, que conoces cada una de las comunidades que integran este municipio tan amplio, tan diverso, tan complejo? No es lo mismo pensar en la población de Apatzingán, en la del Triunfo, en la Cabecera, en la zona rosera. Estamos hablando como que también por el tipo de personas, de los orígenes de esas personas. No hablaríamos de un Balancán, sino de muchos Balancanes conviviendo en uno solo. ¿Qué tanto impacto ha tenido la entrada o la incursión de las redes sociales? ¿Qué tanto llega a esta cuestión de masividad, por ejemplo, en cada uno de esos sectores? ¿O tendríamos que estar hablando que solamente está impactando en los más jóvenes? Los más veteranos, las personas con cierta edad, ¿tienen acceso a la conectividad del internet, a alguna red social, o solamente en estas comunidades lo están teniendo los más jóvenes, los más chavos? Bueno, tengo algunas amistades que se dedican a proporcionar servicios en internet y pues le ha ido muy bien. De hecho, yo siento, bueno, según las pláticas, que él ha crecido como un 400% en la cuestión rural. La exigencia ya por parte del sector educativo de que las clases fueran en línea provocó que pues, el joven le tenía que decir al papá, y el papá, con todo el dolor de su corazón, pues decir: tengo que gastar para una antena. Pero a lo mejor ese poquito de resistencia fue compensada con lo que le pudo dar el internet. A través del internet sabemos que es una plataforma libre y puedes encontrar lo que tú quieras, ¿no? Las plataformas de YouTube, la plataforma de Facebook, y la que mayormente creció y se fortaleció fue TikTok, que es una plataforma de videos cortos, súper cortos, que te entregan una idea de risa, de chusco, ¿no? Y que a otras personas pues les sirvió para mostrarse, para decir quién eran, para a lo mejor liberar el estrés por esa puerta gigantesca del internet, porque así como es una puerta para salida, es una puerta para entrada, un portal, ¿no? De eso que antes nosotros decíamos bidimensionales, tridimensionales, que pues en el caso de lo físico que tenemos, pues lo podemos ver bidimensional o tridimensional, ¿no? Y esa sensación de estar luego ya
amarrados hacia las clases en línea, luego tuvieron el reto de cómo provocar la atención de los alumnos. Es ahí en donde hubo una gamificación de las herramientas digitales. Obviamente, como ocurre en todos los salones, y los maestros lo deben de saber, vas a tener 4 o 5 interesados, de 25, de 30, ¿no? Los demás están tirando el papelito al compañero, le están platicando lo que hicieron ayer. No modifica absolutamente nada, porque detrás de la pantalla estaban haciendo específicamente lo que sabían hacer. El que ponía atención, estaba poniendo atención, bajando y descubriendo el mundo digital y teniendo una mayor información porque lo tenían más de cerca. Tenías al maestro aquí, lo tenías a medio metro de distancia, ¿sí? Y no lo tenías hasta allá en un pizarrón. A lo mejor el muchacho que era bien aplicado pero que no veía y no se daba cuenta, perdía cierta cosa de distancia, en cambio el cortito ya no, ¿sí? Las dificultades que empezaron a tenerse con la estructura del internet se fueron fortaleciendo, porque si no les llegaba el internet, hubo una alumna, por ejemplo, de trabajo social, de Trelapita hacia Ranchería Mixicá, ¿sí? Ella, a inicios de la pandemia, le llegaba un internet muy pobre, y ahorita te puedo decir que ella ya cuenta con una antena con una mayor capacidad, de que puede tener a lo mejor hasta 2 megas, cuando antes tenía 512 kilobits. ¿Sí? Entonces, ahí ella fue recuperando su sensación de que tener clases por internet le iba a ser beneficioso. Obviamente, si es una persona que le echa ganas, entonces para ella fue muy bueno. Al contrario, en la situación de quienes tuvieron la mala experiencia del internet y que de por sí o no le gustaba la carrera o no le gusta tener a alguien para estar aprendiendo, pues igual tenía que poner el pretexto de que no hay conectividad, maestro, yo no entregué la tarea porque se cortó la llamada, que las circunstancias suelen estar, ¿no? Pero ahí va donde entran al quite las herramientas digitales. Si cuenta con una plataforma como el Classroom, si cuentan donde puedes dejar posteado la cuestión de la tarea como si fuera un pizarrón, entonces ahí no hay ningún pretexto para que el alumno vuelva a entrar, si se le fue la señal, vuelva a entrar y vuelva a ver también en el Drive, vuelva a ver la clase que se grabó.